Mañana. Hoy nos acompaña. Bueno, ha estado, digamos, de boca en boca, ha sido tema de conversación. Hablan mucho de mí, nos va a decir. Ajá. Y bueno, lo invitamos por eso, ¿verdad? Porque es parte de lo que se está hablando. Y además estamos en la recta final ya. Vamos a intentar de aquí al miércoles de la próxima semana, que es el último día. Para hacer propaganda política. Sí, luego se hace el silencio electoral y conocer propuestas, opiniones y todo. Bueno, es lo que siempre intentamos hacer, llevar o conversar con la gente que está, en los temas de conversación. Es por eso que está con nosotros Ricardo Velázquez Parker, diputado por el Partido Arena en la Asamblea Legislativa en esta primera media hora de entrevista. Diputado, bienvenido, buenos días. Hola, Ricardo. Buenos días, Verónica, Tony, qué privilegio acompañarlos nuevamente en Punto 105. Bendiciones a toda la radio escucha y los que están live. Un abrazo fraterno, esperamos compartir con altura, por supuesto. Sí, siempre. Buenos días. A ver, entramos de un solo al tema. Me da la impresión que pueden ser dos cosas, diputado. Lo dejaron solo con el tema de los exámenes mentales al presidente. A ver, lo que pasa es que el diputado Ricardo Velázquez Parker ingresó una moción Pieza de correspondencia al Pleno Legislativo solicitando, a ver, es, para decirlo correctamente, un estudio que determine las capacidades del presidente de la República para ejercer su cargo. Por ahí va el asunto, Ricardo, diputado, para estar claros y no ponerle palabras de más ni palabras menos. Muchas gracias por esa introducción. Efectivamente, creo que el debate en la democracia admite cualquier tema y no debe existir un tabú, no debe de existir un tema que sea incómodo, porque la democracia implica la pluralidad de todos los pensamientos que se congregan en la realidad nacional. Ciertamente el presidente de la República ha tenido exabruptos, desaciertos, manifestaciones que me hacen dudar de su empatía y hasta cierto punto de su capacidad y facultades para ejercer la primera magistratura de la República de El Salvador, que es la presidencia de la República. Efectivamente, planteé por escrito como modificación de agenda en una sesión plenaria ordinaria, y ordinaria entiéndase que puede pasar lo que de forma ordinaria ocurre en cualquier congreso, que un diputado presente una modificación a la agenda. Ese día se estaban conmemorando un año de haberse cumplido la irrupción militarizada a la Asamblea Legislativa, que fue un golpe de Estado de facto, tumultuario, con amedrentamiento a los diputados. Nos estaban exigiendo un préstamo, un dinero, y lo menos que cabe dentro de la acción, si no un golpe de Estado en el debate, que es lícito y válido y bienvenido, fue un amedrentamiento, fue una coacción. Y el presidente, posterior a esa acción, ha tenido manifestaciones lamentables. Dijo en su oportunidad en una reunión con el cuerpo diplomático en el exterior: si ustedes conocieran a los políticos de mi país, los quemarían vivos. Pues eso es una apología a matar gente y de una forma no muy agradable de morir, como brujas en la hoguera. Dijo posteriormente ante una resolución desfavorable de la Sala de lo Constitucional: si yo fuera un tirano ya los hubiera mandado a fusilar. Nos ha llamado malditos 1000 veces malditos. Ha hecho expresiones de inyección de odio permanente en las redes sociales que desencadenaron en la muerte de 2 simpatizantes del FMLN. Y a la fecha, lo que yo me pregunto es cuáles son las consecuencias jurídicas y políticas de todas estas manifestaciones. Yo he planteado una potestad constitucional que está incluida en el artículo 130, ordinal 20, es decir, es una atribución que da la Constitución dentro de todas las posibilidades que tiene un cuerpo colegiado y un diputado en la Asamblea Legislativa. La presenté por escrito a título personal y esto estuvo inspirado en el calor de los debates. Yo ya tenía más de una hora escuchando a los distintos colegas expresando que esto era lo más grave que había ocurrido después de los acuerdos de paz, era un retroceso a la democracia, era un atropello a la República, que había sido un golpe de Estado. Presentaron un video en la Asamblea Legislativa, creo que ha estado circulando, donde efectivamente irrumpen al Salón Azul militares fuertemente armados, policías, y todo esto con la cereza del pastel del presidente de la República sentándose en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa
manifestando ahora a nadie le queda duda quién tiene el control. Luego hizo una pantomima de oración y dijo de que Dios le había hablado y que le pidió paciencia. Y bueno, me hizo recordar también al otro presidente que tuvo Venezuela, Hugo Chávez, que decía que hablaba con Dios. Efectivamente estamos ante una persona que le inyecta odio y está muy alejado de procurar armonía social, que es su principal responsabilidad, conforme lo establece el tenor literal de la Constitución. Así que este diputado, escuchando activamente a muchísimos salvadoreños que no votaron por Nayib Bukele ganó sus elecciones con 1.400.000 votantes, eso es aproximadamente el 26% del padrón electoral, y todavía me queda 75% del padrón que no votó por él, y dentro de ese alto porcentaje, muchísima gente ha estado sistemáticamente preguntándose todas estas manifestaciones de odio, de violencia, desde el primer día de su toma de posesión, que mandó a construirse una tarima al ego de $1 millón en lugar de hacer una protesta de juramentación a la Constitución en el seno legislativo, como lo establece pues la normalidad. Desde entonces ya llegó con acarreados tumultuarios a insultarnos, a gritarnos, a ofendernos, y ha tenido una campaña permanente donde pues ratas, malditos, etcétera, no son las expresiones decorosas que esperaríamos los salvadoreños de un presidente que no cumple con el llamado a procurar armonía social. Y tu última pregunta, porque no la quiero dejar ignorada, que si me dejaron solo, yo esto no lo consulté con nadie. Repito, al calor de los vehementes discursos de todos mis colegas, yo dije, y en este país hay consecuencias jurídicas, porque una de dos, o estoy ante un delincuente que se siente por encima de la ley, o estoy ante un loco que se cree por encima del bien y del mal. Ok. Ayer escuchábamos declaraciones, Tony, de la diputada Margarita Escobar, y que decía que pues no acuerpaban como Partido Arena esta moción. Esto entendemos que ya empezó a discutirse en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Diputado, el lunes fue la primera reunión al respecto. Estuve presente, llegué pues, por interés personal a ver cómo maniobraba la comisión política ante una iniciativa que tengo que reconocer que es una papa caliente, que es un tema incómodo para cualquier político, y lo que decidieron fue aceptarla, recibirla, no tocar el fondo, y quedó engavetada, prácticamente a potestad del presidente de la Asamblea Legislativa si la pone en agenda alguna vez. Esto no deja de sorprender un poco porque por un lado el discurso dice que se desligan completamente de la iniciativa. Creo que fue el diputado independiente el que dijo que la archivaron de inmediato sin entrar al fondo de la pretensión constitucional de iniciativa de este servidor, pero lo que decidieron es que la tienen ahí como quien dice, como un recurso guardado. Así que me llama mucho la atención que por un lado el discurso dice que se desligan y por el otro la mantienen ahí en suspenso como una posibilidad que, esto es lo que yo he querido plantear, si es que la democracia debe de admitir cualquier tema y cualquier cosa debe de ser debatible en la pluralidad y en la diversidad de la representación política de todos los parlamentarios. A ver, el presidente y algunos de sus funcionarios, tomaron esta pieza de correspondencia para decir, incluso ante el grupo del cuerpo diplomático, de que se estaba fraguando un golpe de Estado. Cuando los diputados de su partido han dicho que lo que usted nos está afirmando hoy, que no consultó con su fracción la pieza de correspondencia, que fue al calor del debate. De las discusiones que se estaban dando. Pero entonces han dicho que ahí está, a mí también me han querido hacer un golpe de Estado legislativo, ha dicho el presidente y sus funcionarios. Sí, efectivamente es una manifestación incorrecta donde se están victimizando. A ver, yo no tengo esa cuota de poder, yo no me he hecho acompañar tumultuariamente del ejército de policías o de esbirros incendiando llantas y botando portones. Yo firmé una potestad constitucional. Esto es algo de jure, esto es algo jurídico, esto es algo que está perfectamente legitimado, habilitado por la Constitución. Yo puedo entrar a debatir con la persona que lo quiera hacer si era oportuno. Yo puedo entrar a debatir si existen otras alternativas jurídicamente más pertinentes, por supuesto, pero que me estén atribuyendo
hablemos a las cosas por su nombre, el delito de sedición, porque golpe de Estado como tal no está planteado en el Código Penal, pues los penalistas sabemos, y he sido fiscal y lo conozco perfectamente, que un tipo penal debe de cumplir con todos sus verbos rectores para poderse tipificar y individualizar como una atribución delictiva a una persona. Y el delito de sedición lo que establece en el Código Penal es que es la alzarse pública y tumultuariamente con violencia, como lo fue el 9 de febrero, donde efectivamente hubo tumulto, hubo violencia, hubo alzamiento público, hubieron amedrentamientos. Ese sí fue un golpe de Estado, que al final de cuentas se achicó en el último momento, pero fue consumado al sentarse en la silla del presidente. Mi planteamiento es una postura constitucional, y si ellos han decidido victimizarse estableciendo un calificativo de golpe de Estado, pues deja entrever su ignorancia penal, su mentira sistemática, y la verdad es que la presentación del presidente ante el cuerpo diplomático fue bochornosa, porque ellos obviamente tienen sus asesores jurídicos en sus distintas oficinas diplomáticas que les dirán, mire, aquí el presidente está alegando otro disparate. Bueno, de alguna manera fue también un reclamo, ¿verdad?, del presidente en esta reunión con el grupo diplomático, que ningún gobierno se había expresado ante lo que estaba sucediendo en la Asamblea Legislativa. En estos momentos, diputado, hay una delegación oficial de la OEA, ¿verdad?, en el país, revisando la institucionalidad del país, el funcionamiento de los diferentes órganos de Estado, y por el otro lado también vigilando, analizando la situación del proceso electoral que vamos a desarrollar el próximo domingo. Entiendo que con representantes del Partido Arena ya hubo reunión. Sí, estuvieron reunidos el día de ayer, y lo que ocurrió fue que también dentro de las conclusiones de la sesión ordinaria, donde se estaba remembrando el 9 de febrero con la intención de que no se repita, se invocó la Carta Democrática de la OEA y se ha solicitado una mayor participación de observadores electorales, precisamente porque estamos viendo sistemáticamente que están socavando la institucionalidad con el ropaje de la popularidad del presidente de la República, asusando pues a una alzamientos, llamados a la insurrección, donde no ha existido a la fecha un rompimiento del orden constitucional posterior a su irrupción en la Asamblea Legislativa. Entonces es como tirar la pedrada y victimizarse porque ponemos un escudo. Yo creo que las personas manipuladoras y que sistemáticamente mienten desarrollan una habilidad para insultarte, asusarte, puyarte, y cuando tú te defiendes se victimizan. Y ese es un hábito común en gente manipuladora y gente malintencionada. Yo estoy haciendo una manifestación constitucional, democrática, patriótica, en representación de muchos salvadoreños. ¿Cuánta gente nos dicen entre mesa, en reuniones familiares, este presidente está loco, no puede ser que se exprese de esa manera? Y al final de cuentas, lo que yo hubiera querido debatir a fondo es las consecuencias jurídicas que derivan de todas estas manifestaciones erráticas, exabruptos, atropellos. Recordemos que en la pandemia le dijo a los policías, vayan y doblenle las manitas, lo estoy parafraseando. Días después, semanas después, a un joven apellido Canesa en San Julián le pegaron 2 balazos en una pierna porque andaba en bicicleta. Y lo que hicieron fue un negocio de la pandemia. Le vendieron a sus cheros, a su círculo íntimo, artículos de bajísima calidad a sobreprecio. Hicieron una verdadera fiesta de la pandemia para enriquecer a su círculo íntimo de la presidencia, pero atropellando garantías constitucionales de salvadoreños. Y la Sala de la Constitucional dijo, presidente, usted no puede suprimir garantías constitucionales si la Asamblea Legislativa no ha decretado una suspensión específica de garantías constitucionales con causales justificadas. A la fecha... Perdón, diputado, ¿era este el momento para, ya lo decía usted, que en el calor de las discusiones que se dieron en torno al 9 de febrero o cuando se estaba analizando, por así decirlo, bueno, pasó un año del 9 de febrero y no pasó nada. Y no pasó nada, ¿verdad? Jurídicamente hablando, o sea, tiene que haber responsables de lo que sucedió ese día. Efectivamente. ¿Era el momento para hacer esta moción
porque estamos también en un momento electoral, en la recta final del momento electoral. Entonces, algunas lecturas han dicho, bueno, lo que pasa es que como los partidos tradicionales no están muy bien de acuerdo a las encuestas, entonces lo que quieren es restarle votos al partido del presidente, Nuevas Ideas. Y el gobierno, solo para complementar, al victimizarse, como usted lo ha dicho, pues le dio una narrativa, le dio una causa de una nueva narrativa y le dieron vuelta a la tortilla. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento. Los más prudentes, los más cautos me decían, mira, tuviste que haber sido políticamente más frío. Yo al final me quedo con la pregunta, ¿y cuándo se debe de plantear una defensa a una república? Si me permiten una metáfora, es como que están violando y pisoteando a mi hermana mayor, que es la república, que la amo, que la respeto, que la atesoro, que la valoro. Y ante el sistemático puntapié que veo sobre la república, uno se pregunta, ¿y quién hace algo? ¿Y cuándo es el momento entonces de defender las garantías constitucionales y la separación de poderes y la procuración de armonía social en su principal responsable? ¿Cuál es el momento de decir basta ya? ¿Cuál es el momento de decir no sos absoluto? ¿Cuál es el momento de decir tenés que hacerte responsable? No podés seguir atropellando una república en detrimento de las aspiraciones legítimas de paz, de progreso, Diputado, de libertad de tantos salvadoreños que no te acompañan. ¿En manos de quién está, establecer si hubo o no dolo en las actuaciones del 9 de febrero? Pues eso está en un juez, porque tuvo que haber habido una acción contundente de Fiscalía General de la República, y si ustedes recuerdan, también este servidor presentó una iniciativa inédita en la historia de la República de El Salvador, cuestionando si la continuidad del fiscal general de la República, Raúl Melara, era pertinente o no, en virtud de que había manifestado semanas después del 9 de febrero que a su criterio jurídico penal no había visto ningún elemento delictivo. A mí eso me alarmó. La comunidad internacional en consenso alzó todas las alarmas y todas las preocupaciones. Entonces estamos matizando políticamente las consecuencias jurídicas de algo notorio y estamos llegando a un punto de sociedades tan delicadas que se está poniendo peligroso. No estoy loco, estoy haciendo una metáfora nuevamente. Dentro de poco decir que la grama es verde a alguien le va a ofender y va a implicar un debate profundo sobre quién tiene el derecho de decir el color de la grama. A mí me preocupa mucho que estamos entrando a matizar políticamente lo que es evidente a la luz de la comunidad internacional: persecución a la prensa, persecución sistemática a opositores, en un presidente que lo que tiene es una pretensión electoral también de tener una asamblea legislativa genuflexa, servil, arrodillada, donde sus candidatos, los pocos que tienen la valentía de ir a entrevistas como la que ustedes me permiten el privilegio de compartir mis ideas con la audiencia, lo que dicen es, nuestra plataforma es que vamos a hacer todo lo que el presidente ordene. Mata completamente la visión de un órgano colegiado, plural, diverso, que delibera políticamente, sin tabús, sin temores a lo políticamente correcto. Estamos entrando en una generación de lo políticamente correcto que es asfixiante para la verdad, para la realidad, para la paz, el progreso, la libertad, lo justo, lo legal y lo decente. Así que, independientemente del acompañamiento o no, ha quedado posicionado, y esto sí he recibido, no les puedo contar la cantidad de mensajes. Las compañeras de mi mamá del colegio, sentite orgullosa de tu hijo; los compañeros de la universidad, de la maestría de mi papá, tu hijo está defendiendo la República, estamos orgullosos de él. Amigos míos que nunca se habían manifestado en política por temor, por comunidad, hoy sí me mandan mensajes, al fin alguien hizo algo. Y yo creo que ese debate ya quedó a nivel internacional, y yo sí tuve el logro de un objetivo, que el tema ya se está discutiendo a nivel de sociedad, independientemente que lo retome o no el presidente de la Asamblea Legislativa en la Comisión Política. ¿Deben haber consecuencias? Esa es la pregunta que yo le dejo a los salvadoreños. ¿Puede estar alguien por encima de la ley? Porque fue risible el hashtag con el que la narrativa gubernamental hizo frente a mi iniciativa, primero tildándome de golpista. Repito, yo no tengo esa cuota de poder, no tengo ni la autoridad para convocar al ejército, ni me va a seguir una multitud de personas a botar los portones de casa presidencial para sacar con violencia tumultuariamente al presidente. Así que es risible e inaudito, es una expresión de política bajera y barata. Y lo segundo, dejar esa pregunta
está por encima con ese hashtag el presidente no se toca de la legalidad, que hasta morboso tenía un componente el hashtag. Esto, a escasos días de la elección, le suma votos a su persona y al partido o le resta? Es una pregunta válida, Tony. Fíjate que en nuestra... Porque habló de lo que es políticamente correcto, dijo, y de lo que, sí. y de lo que usted considera es el deber ser, que nadie dice nada o que ya sí. alguien tenía que decir algo. Sí, exacto, que no ha pasado un año y no se dedujo responsabilidades. Entonces, planteada la pregunta. Me encantan los dos planteamientos. Por un lado, el deber ser es lo jurídico. ¿Qué es el derecho? Un conjunto sistematizado de normas que regulan la convivencia. El deber ser es que los funcionarios, por principio de legalidad, solo podemos hacer aquello que la ley expresamente nos faculta y debemos procurar convivencia. ¿Qué es legislar? Es producir convivencia. Eso es el deber ser. Luego, la parte política, me quedo con la definición favorita de política de este servidor. Política es el arte de lo posible. Y lo posible en el ámbito de las ideas es aquello que se debate, que se discute, que efectivamente aterriza en la realidad para modificarla. Pero ninguna realidad es modificada si primero no hay una idea, por muy descabellada o inoportuna o impertinente o acertada que sea. Pues yo solo te traigo a memoria a los hermanos Wright, que se les ocurrió un día ponerle alas a unas bicicletas, a lo mejor viendo bocetos de Leonardo da Vinci, a lo mejor soñando con esa pretensión histórica de los humanos, volemos algún día, y echaron a andar ideas, ingeniería, creatividad, y mira ahora la industria aeronáutica derivada de esos bocetos de Leonardo da Vinci y de esa locura de los hermanos Wright en su taller de bicicletas. Así que como decía, perdón que me caen un montón de mensajes, como decía Víctor Hugo, autor de Los Miserables, no hay nada tan poderoso como una idea cuyo momento llegó. Y yo estoy convencido que la idea de hacerle contrapeso a los exabruptos de la autoridad, del autoritarismo, de la tiranía, ha llegado, y esta generación que viene a la próxima Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad altísima. Tony preguntaba si me resta votos. A mí me ha consolidado en un pensamiento de opositor real, no opositor de pancarta que dice yo soy verdadera oposición. ¿Y qué has hecho como opositor? ¿Solamente llorar en vehementes discursos o has planteado pretensiones jurídicas? ¿Has denunciado a la Fiscalía? ¿Has pedido sustitución de funcionarios que no dan el ancho? Yo creo que esas son las manifestaciones de oposición que realmente demuestran coherencia entre el discurso de esto no debe de ocurrir de nuevo, llamamos a mesura al presidente, cuide sus expresiones, ciertamente tiene libertad de expresión, pero siguen existiendo como límite a la libertad de expresión los delitos de injuria, de calumnia, de difamación, y un presidente que difama, que miente, que ya tuvo una conciliación con un político por atribuirle delitos, tuvo que pagar $50,000 por precisamente tener esas expresiones donde no mide y no conecta su cerebro con su lengua a la hora de hacer expresiones. Híjole. Que si era pertinente, que si me resta votos, creo, Tony, sin temor a equivocarme, y te lo digo porque he ido a territorio y la estructura, la base, guardaespaldas de mis colegas me dice, usted sí, diputado, al fin alguien nos está defendiendo, y quedan muchos de mis colegas con el calificativo triste de aguados o de temerosos. ¿De qué me sirve? Y con esto te dejo para que me sigas preguntando, porque yo hablo un montón a veces. ¿De qué me sirve ahora fácticamente y aritméticamente tener una asamblea que supuestamente acumula mayoría calificada opositora si no tenemos consecuencias jurídicas ante los atropellos a la legalidad y a los derechos humanos y al orden republicano? Entonces, a la próxima Asamblea Legislativa, ¿quiénes van a llegar? Diputados temerosos y una buena camada de diputados arrodillados y corte de aplauso del presidente. Estamos amolados si no empezamos a definir perfiles que tengan bien puestos los pantalones para exigir lo jurídicamente pertinente. Híjole, hasta aquí nos alcanza el tiempo, diputado, pero creo que rápidamente ha quedado claro el mensaje. Abordamos la posición de cómo sucedió el tema de la introducción de la pieza de correspondencia, que la firmaron también. No la firmó nadie más que yo, solo este servidor la firmó. Para el ingreso.
Y el ingreso, pues mis colegas creo que estaban distraídos y yo dije, mire, quiero solicitar modificación de agenda para introducir la invocación del artículo 130, ordinal 20. Yo dudo mucho que se sepan de memoria todos los ordinales del artículo 130 que tiene las atribuciones de la Asamblea Legislativa. Entonces, también hay que quitarles un poquito de culpa al morbo de que no, que todos votaron, ni enterados. Yo no lo consulté con nadie y esto no es para defenderlos, sino que en honor a la verdad, a mí no me gusta... Para poner las cosas en su verdadera dimensión, dice diputado. En su verdadera dimensión. Exacto. Ni victimizarme yo, ni atribuirles a ellos una acción que es ordinaria. Es decir, uno vota normalmente para enterarse que es lo que viene. Es decir, pagan por ver. Ok, lo que no queda claro entonces, lo que firmaron algunos diputados fue la introducción de la pieza. Pero no firmaron, votaron por modificar la agenda. Por modificar la agenda. Sin saber cuál era el fondo de la modificación, yo precisamente pedí la palabra para explicarlo. Ok, entonces la moción por el momento está acuerpada por su persona. Por su persona, ¿verdad? Entró a la Comisión Política y Comisión Política la mandó al archivo. Eso para poner... No al archivo, a la gaveta. Está ahí como una posibilidad de ser discutida. Si se le ocurre al presidente ponerle en agenda, al presidente de la Asamblea, Legislativa. Política. Eso es para poner las cosas en su justa dimensión. Muy bien. Gracias, diputado, por su tiempo. Gracias, diputado. A ustedes, que Dios bendiga al pueblo salvadoreño. Un abrazo, gracias. Bueno, y bueno, de Ricardo Velázquez Parker pasamos ahora a conversar con Yancy Urbina del FMLN también. Y así vamos a ir, así vamos a hacer martes y miércoles, bueno, lunes, martes y miércoles de la otra semana. Recordemos que hasta el miércoles se puede, de acuerdo al Código Electoral, ¿verdad?, hablar de pedir el voto, ¿verdad? Mira, aquí hay unos comentarios. Diana Verónica y Tony, por favor, trasladen, seguramente el diputado nos está escuchando. Mi felicitación al diputado por su valentía de hacer lo que el fiscal no ha tenido valor de hacer. ¿Acaso debe detenerse la persecución del delito solo porque estemos en campaña electoral? Dice el número 1826. Felicitamos a su programa y a su entrevistado por tener el valor de destapar los oídos al solo salvadoreño, dice el número 6906. Esperaba más de la figura política deficiente. De esta figura política deficiente, dice. ¿Por qué mentir? Bueno, lo estamos leyendo aquí. Estamos leyendo, sí. Y aquí también pues hay un montón de comentarios en la transmisión del Facebook Live. Una estrategia excelente, pero vino Bukele, dice el presidente Bukele. Y pues le dio otro giro, Ajá. Llegó al que sus mismos compañeros de Arena han tildado de desequilibrado, declaraciones de Marcela Villatoro, preguntan, bueno, ahí también hay una serie de comentarios, unos a favor, otros en contra, ¿verdad?, de lo que ha estado manifestando el diputado Ricardo Velázquez. Mira, ya vino San Martín, en lo que enlazamos con Yancy Urbina. Ajá. Ya vino San Martín y estoy viendo un plato de frutas, estoy viendo avenita, croissant. Me voy a levantar yo. ¿Qué más esto? Bueno, es que hay uno que está tapado ahí, mira, a ver. Se levanta Diana Verónica, ¿verdad? En lo que enlazamos allá en Urbina. A ver, aquí tenemos el croissant, perdón, el mejor croissant de la ciudad. Hasta nerviosa me puse, tengo días de no probarlo. Hasta se le lengua la traba. Ay, sí. Y aquí tenemos un típico. Vamos a ver qué viene aquí. Esto es un típico con huevos estrellados, platanito, queso y frijoles. Y por supuesto. Sí, que ojalá muy pronto podamos ir compartiendo, como ya era costumbre, con nuestros invitados. El pan de agua, pan integral en rodajas también, que lo puede encontrar en San Martín. Bueno, Yancy Urbina ya está lista. Hola, Yancy, diputada, buenos días. Hola, muy buenos días, Tony. Buenos días, Diana Verónica. ¿Qué tal, Yancy? De estar con ustedes esta mañana y con toda la amable audiencia. Qué rico que estaban hablando de los desayunos. Sí, pues sí, no, lástima esta situación pandémica que no podemos compartir físicamente. Pero aquí estamos. ¿A dónde está ahora? No la estoy viendo. No sé si ya está en su oficina. Ya nos la van a poner en la transmisión. En la oficina. Ahí está ya. Ya está extrañando todos mis libritos de fondo. Sí, es que la vez pasada tenía una librera ahí. Mire, antes que nada queremos lamentar el deceso, entiendo, de su madre recientemente. Hace como 15 días fue, ¿verdad, Yancy? Sí, no, ha sido una pérdida muy dolorosa para toda la familia. La verdad es que las madres tienen un rol muy importante en nuclearnos a todos alrededor de ellas,
en las familias y claro, era la experiencia con mi mamá y de verdad que sí, pero les agradezco muchísimo sus muestras de solidaridad, Sí. de cariño y de muchas personas también que se han acercado durante estos días para compartir su solidaridad con nosotros, sí. Así es Ahí la Bueno, vida, estamos. ¿verdad? Así es la vida, sí. Yancy. Le mandamos un fuerte Un abrazo. fuerte abrazo Y antes de empezar. claro, y todo esto se Gracias. desarrolla dentro de un momento muy intenso, ¿verdad? La campaña política, Yancy. Sí, no, claro, y en la recta final, ¿verdad? Porque prácticamente estamos en un periodo un poco curioso, complejo, porque en medio de toda la pandemia arrancó un proceso electoral que ha marcado, digamos, características importantes. Hoy las modalidades tienden a ser distintas por todo aquello del cuidado también de la salud, ¿verdad? Y eso sí ha impactado bastante, pero ha ido arrancando también un poco la dinámica en el último mes con la campaña también de municipios, de alcaldes, y eso pues claramente va entrando ya el país en este último tramo. Prácticamente nos queda una semana de campaña y luego viene el silencio electoral y las elecciones el día 28 y esperamos pues que este ejercicio electoral del país contribuye al fortalecimiento democrático, ¿verdad? Que es una Sí. de las aspiraciones que todos tenemos. Yancy, Sorprendida esta mañana porque tenía días de no ver una campaña tan agresiva. No sé si ustedes se han fijado en esa campaña del presidente. El presidente quiere elegir la Asamblea Legislativa. Está haciendo una campaña con fondos públicos a lo más, como dice la población, descarado. O sea, hoy estaba una pauta casi con una frecuencia extraordinaria en las horas de la mañana y me parecía y ofensiva, realmente obscena, para hacerlo más claro, una campaña tan descarada para influir en la Asamblea Se, Legislativa. se, Evidentemente tiene ajá. una obsesión con tener una Asamblea Legislativa sumisa, ¿Se refiere a la eh, pauta publicitaria o algún mensaje específico del sí, presidente, a la Yancy? pauta publicitaria del presidente. Hay un spot del presidente pidiendo que elijan diputados que trabajen con él. En realidad es una intromisión clara en la decisión de construir un país democrático, donde hay independencia de poderes. Es realmente preocupante la intencionalidad que tiene de construir una tiranía. Y esto, Realmente a ver, es Yancy, sorprendente. Yo me quedé hoy y yo digo, bueno, espero que el Tribunal Supremo Electoral esté tomando medidas porque es una campaña claramente para definir el contenido de la próxima Asamblea Legislativa y él es el presidente de la República. cualquiera podría decir del otro lado, y para ponernos en los zapatos de quienes piensan diferente, podrían decir, bueno, pero ¿y por qué no tener una aritmética legislativa que le permita impulsar sus proyectos? Aunque algunos dicen, el problema es que ya demostró, eh, pues con el 9F principalmente como hecho principal, que vaya, los métodos del presidente, por decirlo así, pues no son los más apegados a la ley. tradicionales, o yo no sé. Es decir, a ustedes también, no sé, a cualquier gobierno le gustaría tener una aritmética que le permita impulsar sus proyectos. Una decisión, eso pasa por la decisión del pueblo salvadoreño. Dependerá de cómo defina la votación en las próximas elecciones. Ahora, la intromisión y el afán de tener control del otro órgano del Estado, me parece a mí que eso es atentatorio, no solo contra la Constitución, sino contra el Estado de Derecho, que supone una independencia entre órganos de Estado, de poderes en el país. La República se fundamenta justamente en la existencia de un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un órgano judicial. Me parece que pretender tener un control tiránico alrededor de estos otros órganos del Estado
es gravísimo para la democracia del país. Nosotros ya hemos observado qué es lo que puede acontecer a partir de las prácticas que hemos visto de este gobierno. Y si lo que le ha incomodado permanentemente a este gobierno es una asamblea legislativa que tenga un rol contralor, sobre todo vinculado al tema de financiamiento, porque hay que recordar que el gran, digamos, controversia con este gobierno ha sido los fondos públicos. Y fíjese usted, lo que es inadmisible es que esté usando fondos públicos para hacer campaña electoral. ¿Quién paga esa campaña millonaria del presidente? ¿Quién la está pagando? Los fondos públicos. ¿Cuál es la, cuál, ¿Cómo se comprueba esto, Yancy? Que está siendo pagada con fondos públicos. Uno se pregunta, ¿y quién le estará pagando esa millonaria campaña? ¿De dónde sale? ¿Y la campaña del presidente? ¿Quién la paga? Entonces hay que preocuparse de cuáles son los intereses que están detrás. Por eso es importantísimo avanzar en el país en mejorar esos sistemas de control. Y lo que me preocupa realmente es esa cantidad de recursos que pareciera ser que al final es la controversia. Parece que al final a lo único que le interesa y por lo cual se incomoda mucho este presidente es por el control sobre los fondos públicos. Y si no, vámonos al 9 de febrero. ¿Cuál fue la excusa que tomó para hacer el golpe de Estado a la Asamblea Legislativa? El que le aprobáramos un préstamo que no había podido justificar de 109 millones, que además tenía menos de 2 meses de haber ingresado la gestión a la Asamblea Legislativa para que se pudiera aprobar. Recuerden que ese préstamo había ingresado el día 13 de noviembre y estábamos prácticamente en los procedimientos normales de su aprobación, pero como quería que se lo aprobaran en una imposición, ocupó esa excusa. Y alrededor de todo el año pasado, en medio de la pandemia, estuvimos también experimentando esa enorme presión, campaña del presidente de que le aprueben los fondos. Y ustedes se recuerdan que le habíamos aprobado 3,000 millones de dólares. Habían ingresado más de 2,238 millones, 3,238 millones, y resulta ser que continuaba con aquella cantaleta de decir, no me han aprobado ningún fondo, no me ha ingresado ningún centavo partido por la mitad, hasta que lo desenmascaró el presidente del Banco Central de Reserva, que vino y testificó a la comisión especial y dijo, bueno, los ingresos del Estado han sido arriba de los 3,238 millones de dólares, y lo certificó. Y dijo en su informe con toda claridad, ahí se le cayó el argumento a ese presidente de que no había tenido ni un centavo partido por la mitad. Ahora, el costo de eso fue para el presidente del banco, de ser una persona correcta que dio el informe como debía haberlo dado, él le pidieron la renuncia. Y no solo es eso, las consecuencias además, le pidieron la renuncia, pero después lo despidieron, suprimieron la plaza, tuvo que ir a la corte, lo ampararon. Ahora hay una medida cautelar emitida por la Corte Suprema de Justicia, dado que él es un funcionario de carrera en el servicio público. Y este tema pareciera ser, Tony y Diana Verónica, que es el centro del meollo, es el dinero. Quiere dinero fácil. Este señor no quiere ningún control, no quiere ningún mecanismo de legalidad en el manejo de los fondos públicos. Y ahí hemos visto las consecuencias de todo lo que ha habido durante el mes. Son cientos de casos ya de corrupción. Hasta hace un tiempo enumeraba y hay una sistematización y hasta hace unas semanas, un par de meses, hablaban de 80 casos. A esta fecha hemos superado esos números ya y ustedes se dan cuenta cómo incluso ese nivel de corrupción ha trascendido hasta allá. En México andan los paquetes alimenticios que nadie puede explicar de qué manera han hecho ese manejo tan irregular. Yancy, para aprovechar el tiempo, nos quedan 13 minutos. Ay. Usted ha sido una de las principales figuras de oposición a este gobierno desde su labor. Principalmente hemos visto de la Comisión de Hacienda
desde la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Creo que las figuras más importantes de la oposición han sido usted, Rodolfo Parker, y por el lado de Arena está el diputado Portillo Cuadra. Digamos que por ahí anda la cosa. Esto a usted busca la reelección, busca nuevamente llegar, permanecer en la Asamblea. Sería su tercer periodo. No. El Segundo. Sí. El segundo, Diana Verónica. Okay. Yo tengo, justamente este es mi tercer año de presencia en la Asamblea. Sí. Okay. Y junto con Cristina Cornejo también la hemos visto muy activa, Anabel Belloso, y han sido mujeres, fíjate. Sí, Margarita Escobar. Sí. A ver, ¿esto le trae réditos o le afecta, digamos, en la búsqueda de esa reelección? ¿Usted qué cree que vaya a pasar el 28 de febrero? Yo pienso, Tony, que la población tiene en mente la necesidad de una asamblea legislativa coherente que haga una labor de contraloría como le corresponde según la Constitución y según la ley. Y en el caso particular, yo creo que no sería una buena decisión el ser complaciente con las prácticas ilícitas o las prácticas irregulares en el manejo de los fondos públicos. Yo personalmente creo que hay que hacer un apego al cumplimiento de la ley. Creo que hay que trabajar en esa parte de asegurar que los fondos públicos sean bien utilizados y que no estén sujetos a esas maniobras, artificios para la realización de prácticas indebidas que son prácticamente de corrupción. Yo personalmente le digo, mire, me parece de que la población me eligió en el periodo pasado para que cumpliera una tarea. Me asignaron, llegando a la Asamblea Legislativa, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. A esta comisión he puesto todo mi interés. Esa es la comisión que tiene a su cargo el verificar, vigilar, aprobar, fiscalizar el uso de los fondos públicos a nivel nacional, así como también autorizar cualquier otro de las asignaciones presupuestarias. Hemos realizado en ese sentido una tarea ardua, pero muy interesante y muy apegada a la ley, porque realmente creo que en mi caso la preocupación mayor es que todas las decisiones sobre el uso de los fondos públicos sean transparentes, pero también que sean apegados a la ley. Y esa ha sido la tarea fundamental que hemos orientado, y sobre todo que los fondos vayan destinados a la naturaleza que tienen, que es de servir a la población, a brindar una atención a la población, a brindar una respuesta a las necesidades que tiene la población y no a los caprichos de los funcionarios. Yancy, creo que en esa parte... Perdón, Yancy, usted dice, es lo que yo he venido haciendo en estos años en donde me he desempeñado como diputada y que se me asignó la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Pero por el otro lado, las voces desde el gobierno de turno es la Asamblea Legislativa no me permite, no me provee, no me acompaña en todos aquellos proyectos y la utilización de los fondos para desarrollar los proyectos que yo necesito para que la población salvadoreña tenga llenas sus necesidades. Ese es el discurso que tiene el presidente de la República. El oficialismo dice eso. Ahora veámonos a la práctica. Sí, solamente quisiera terminar diciendo lo siguiente, Yancy. Entonces, ¿cómo le responde usted a la población? Porque usted dice, yo he estado desarrollándome en esta área y mi compromiso es seguirlo haciendo, ¿verdad? De ganar un nuevo periodo como diputada a la Asamblea Legislativa. ¿Qué le responde a la población que necesita que sus necesidades sean llenadas, pero que de acuerdo al discurso del presidente no se pueden llenar mientras la Asamblea Legislativa no le facilite los fondos para realizarlas? La Asamblea Legislativa y muy particularmente mi persona hemos estado atentos a responder a todas las necesidades de la población y le pongo dos ejemplos. Inmediatamente vino la pandemia y la emergencia por el COVID-19, la Asamblea Legislativa, desde mi participación ahí también, muy activamente, procuramos que en marzo de ese año se habían aprobado $2,000 millones. Antes de que concluyera abril se habían aprobado 1,000 millones más. Son $3,000 millones para la atención a la pandemia.
la población estuvo muy rápidamente con una respuesta de parte de nuestra en la asignación de los recursos. ¿Qué ocurrió posteriormente? Es que lo que hemos visto es que el uso de esos fondos empezó a hacerse de una manera irregular y hemos conocido cientos de casos de corrupción que están vinculados a los mismos funcionarios de gobierno. Y le comento algunos, y si no, que expliquen cómo fue que compraron esas mascarillas, esos insumos médicos a empresas vinculadas a los funcionarios, ya sea del Ministerio de Salud, al ministro de Salud, al ministro de Hacienda, al otro señor que luego aparecía que era de una entidad autónoma, como ustedes también se recuerdan, y eran todos miembros del partido de gobierno. El oficialismo trata de protegerse con ese tipo de manejo de lenguaje donde quieren hacer creer a la población de que no han tenido la colaboración y el apoyo. Fíjese usted, eso lo tuvimos desde el mes de marzo aprobado, declaramos un estado de emergencia, se acompañaron con más de 50 decretos solo para atender la emergencia. Ustedes se recordarán también la controversia cuando este gobierno quería implementar un régimen de excepción, que nosotros, por supuesto, yo personalmente me negué y creo, y mi grupo parlamentario no votó por un régimen de excepción, que no había ninguna necesidad para eso. Dicho sea de paso, le quiero decir que somos el único país que ha tenido esa millonaria asignación de recursos para atención a la pandemia en América Latina. Es decir, si usted compara cuántos fueron los recursos que se asignaron, no solo en el área centroamericana, sino también en la región latinoamericana, ningún país tuvo esa asignación de recursos tan millonaria como la que tuvo este gobierno. ¿Y qué hicieron? Malgastaron el recurso, generaron corrupción, generaron toda una serie de hechos en los cuales han estado altamente cuestionados. Le pongo otro ejemplo, la aprobación del presupuesto general de la Nación en medio de la pandemia. ¿Cuál era la expectativa? Muchos nos decían aprueben, otros decían no aprueben a ese presupuesto es eminentemente electoral, ese presupuesto tiene un contenido básicamente de una trampa política. Terminamos aprobando un presupuesto, primero que le dieron una respuesta a la población, incluimos todos aquellos aspectos que no habían sido considerados y que creemos que era sumamente necesario. Ahí van unas propuestas que su servidora, por ejemplo, ha abanderado durante este año pasado, y es la mejora a la pensión mínima. La pensión mínima estaba en $207 y se incrementó a $304. Se lleva al nivel del salario mínimo. Una inquietud que alguna vez me preguntaron y me decía, aprovecho para comentarla, ¿y por qué no hicieron eso antes? Les recuerdo que antes la pensión mínima era de 144 y fue en gobiernos del FMLN que la llevamos a $207, que hay que seguirla incrementando, por supuesto. Por eso en este año, dada la enorme crisis económica y la falta de ingreso de la población que está golpeando muy duramente a la familia, nosotros colocamos ese incremento en la pensión. Yancy, haciendo un resumen de todos los comentarios de nuestro radio escuchas, dicen que no creen en los partidos tradicionales porque dicen estos partidos tradicionales en el pasado hicieron lo que hoy están criticando del gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Qué les dice al respecto? Esa frase de los partidos tradicionales hay que situarla también que este partido de gobierno si hace las mismas prácticas es que es un partido tradicional. Y buena parte de sus prácticas que hemos visto no son una buena carta de presentación, son cartas de presentación de autoritarismo, prácticas de corrupción, prácticas de irrespeto a la ley, de incumplimiento de ley. Esas son las cartas de presentación de un nuevo partido para que se distancia de lo así llamado partidos tradicionales. Nosotros creemos, yo personalmente creo que no. Creo que este partido, aparte de que es reciclado de todos lados,
¿verdad? Que ya todo el mundo se los cuestiona también porque de nuevo no tiene nada, lo que tiene son prácticas y de las peores prácticas, yo diría, porque las prácticas de corrupción, las de autoritarismo, la de verticalismo, la de sumisión, la de llevar al país a un rompimiento del Estado de Derecho, no es una buena carta de presentación. Creo que todo eso hay que analizarlo y está expuesto a la luz pública. Por eso, para mí, las elecciones próximas tienen que ver con la elección de cuál es el rumbo que debe de tener el país. Si vamos a transitar hacia un Estado de Derecho, a fortalecer la democracia, a fortalecer el Estado de Derecho, donde todos tenemos seguridad jurídica, cuando tenemos garantizados derechos, o si vamos a transitar hacia un autoritarismo, una tiranía, una dictadura donde suprime derechos y cree que hay un iluminado al cual hay que rendirle todas las pleitesías y complacencias. Yo creo que el país, esa es la decisión que tiene a la mano. Estamos frente a una decisión trascendental para el país. ¿Por qué y creer en el debe elegir. FMLN, Yancy? ¿Por qué creer en el FMLN? ¿Por qué creer entonces en Yancy Urbina? Bueno, yo creo que la población, en el caso particular de Yancy Urbina, me conocen de la gestión pública que he tenido al frente en los últimos años. Yo estaba, como ustedes se recordarán, al frente de la Defensoría del Consumidor, y ahí podrán tener una muestra de cómo ha sido mi desempeño en ese ámbito. En el ámbito legislativo he sido una de las personas que ha tenido una participación activa en la defensa de los intereses de la nación, en la defensa de los intereses de los ciudadanos, de las ciudadanas. He impulsado iniciativas vinculadas a la protección de la economía de las familias. Hemos hecho la mayor reforma que tuvimos al alcance en el ámbito de las telecomunicaciones, por ejemplo. Siempre hemos estado de manera proactiva haciendo iniciativas de ley para proteger la economía de la familia, proteger la economía del país, impulsar iniciativas que tiendan a la generación de oportunidades de empleo, como es el caso, por ejemplo, de todo el apoyo a la micro, pequeña empresa, a los emprendedores, que son parte de mi esfuerzo principal. Pero también he sido una férrea defensora de aquellos aspectos donde se ve comprometido el futuro de los salvadoreños. En el ámbito de la deuda, por ejemplo, he sido una de las personas críticas. Yo considero que debemos de impulsar una nueva ley de ordenamiento fiscal, una ley de transparencia fiscal que nos permita cerrar muchos portillos a prácticas de corrupción, pero también hay que impulsar la declaración de intereses económicos de parte de los funcionarios, una nueva ley de probidad, una nueva ley que nos permita asegurar que tenemos un cumplimiento apegado a parámetros no solamente éticos, sino también legales, y que dignifiquen también la responsabilidad que tenemos todos en el cuidado de los fondos públicos. Son parte de las propuestas que tengo para este periodo. Creo que tengo la experiencia, que tengo el conocimiento, el compromiso con la población salvadoreña, y que también tengo criterio propio para impulsar aquellas iniciativas que considero son apegadas al interés de la nación. Muy bien. En punto, bueno, las 9:01, Yancy, me estaba acordando, sí, como cuando la entrevistamos, como que era cuando era presidenta de la Defensoría del Consumidor, ¿te acuerdas? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y pues ella está buscando, Yancy Urbina, un segundo periodo en la Asamblea Legislativa en momentos difíciles, pues, pandémicos, cosas que nunca antes habíamos vivido. Me parece, pues un momento... En el entorno de una nueva realidad. Una nueva, sí, la covidialidad nueva, ¿verdad, Yancy? Así que vamos a ver qué pasa el 28 de febrero. Pues a todos los que hemos entrevistado les deseamos suerte, ¿verdad? Que sea lo que la población decida. Que la población decida. Así es. Y vamos a ver qué sucede y cuántos diputados logra el FMLN en esta nueva legislatura. Gracias, Yancy. Gracias, Yancy, por su tiempo. Gracias, Tony. Gracias, Diana Verónica. Encantada de estar con ustedes. A todos los ciudadanos que nos escuchan, si consideran que esta servidora tiene las condiciones para representarles en el próximo periodo,
les invito a que voten en la casilla 2 del FMLN. Aquí estaba viendo la papeleta de San Salvador y va, o sea, Anabel Belloso va en la casilla 1, Jan Zurbina en la 2, sigue Daniela Genovés, Nidia Díaz. La Colochita. La Colocha, sí. Va antes de la Colocha y después de Anabel. Ya decía Yancy, casilla 2 entonces por San Salvador, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, Yancy. Gracias, Yancy. Un abrazo. Híjole, bueno.